buenas tardes, amigos, familia, ¿cómo han estado? Qué gusto volver a transmitir en este canal tan hermoso que Dios nos ha dado. De verdad que hoy con mi esposita tenemos el análisis de la Biblia, como habíamos prometido. En el primer, en la primera semana, que fue la pasada, estudiamos los 5 primeros libros de Génesis. Entonces, espero que hayan aprendido mucho cómo fue la creación del mundo, quién era Adán, quién era Eva, todo lo que vivieron, todo lo que pasaron. Entonces, pues aprendimos muchísimo, muchísimo de ahí. Entonces yo les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Queremos que este tiempo de estudio también aprendan muchísimo. Quiero que se conecten, quiero que nos saluden, no solamente nos observen, sino que participen, que nos den la oportunidad de contestarles las preguntas, algunas de las preguntas que tengan. Sí, seguro que si no las sabemos, pues las vamos a investigar, vamos a analizarlas y para poderles contestar, porque obviamente todo no lo sabemos, pero sí lo que queremos es que lo poco que sabemos que ustedes se puedan alimentar, aprender y estar en aprendizaje de Dios. Que se vayan alistando, acomódense, tengan un cuaderno, tengan un esperito, tomen apuntes. Nosotros le habíamos dejado la tarea de que leyeran el capítulo 6 al 10, al 11. Entonces, creo que lo que vamos a decirles, ustedes ya lo tienen más claro, porque ya lo han leído. Creo que ustedes son muy aplicados, muy juiciosos y hacen las tareitas. Entonces, queremos darnos un tiempito mientras que enviamos el enlace a, a todos Ya estoy en a esas. todo el ministerio, a todas las personas, amigos. Entonces, vamos a esperar un tiempito más. Quiero que nos cuenten cómo han estado. Hemos hablado con algunas personas, ha sido un tiempo muy bonito, un tiempo donde hemos visto cómo muchos se han se han levantado, han mejorado su oración, vemos como la parte del devocional ha mejorado, llevan sus apuntes, eso ha sido muy bonito. Hay personas que hemos hablado también y que hemos podido compartir y ha sido muy bonito poder llegar a aportarles lo que nosotros sabemos y así ustedes mejoran la relación con Dios, que es una charla que tenemos pendiente. Si Dios lo permite, el sábado vamos a estar hablando sobre esto. Entonces los saludamos a todos, saludamos a Jenny, a Luchito, bendiciones. Qué bueno tenerlos con nosotros y espero que aprendamos mucho hoy. Entonces quiero que hagamos una oración para poner esto en las manos de Dios. Saludamos a mi primo, a Luis Carlos. Quiero que hagamos una oración para que sea Él iluminándonos, sea Él transmitiendo su mensaje, su palabra y la verdad, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, quiero que ahí donde tú estás le digas a Dios, Señor, gracias por este tiempo. Queremos que tú nos expliques, que tú nos enseñes lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te bendecimos en esta tarde, Dios. Sabemos que contigo contamos. Sabemos que tú eres muy especial con nosotros, sabemos que tú eres muy hermoso, Señor. Que siempre cuando hablamos, intercambiamos, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, tú siempre estás atento para contestarnos, Señor. Toma el control, Dios. Toma el control de estas palabras, toma el control de lo que hemos hecho, para que las personas se puedan alimentar, Dios, y puedan entender mejor las cosas, Dios. Sé que ellos han leído, sé que ellos se han preparado un poco, Dios, pero si hay algo que tú quieras revelar nuevo, Señor, transmítelo, Padre Santo.
Te damos las gracias en este tiempo, Dios mío. Gracias por las personas que están acompañándonos en esta transmisión en vivo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Esperamos que hayan hecho la tarea, han estudiado juiciosos, porque pues la idea de esto es que empecemos a conocer la Biblia, que empecemos a estudiarla, que es lo que Dios a nosotros nos dejó encomendado. Teníamos que estudiarla y darla a conocer a nuestros hijos. Entonces es lo más importante. Teníamos la tarea de Génesis 6 hasta el 11, ¿no? Entonces me imagino que todos leyeron juiciosamente. Como normalmente son estudiosos de la Biblia, que todos los días la leen, que todos los días se preparan, que todos los días buscan una palabra, una respuesta de Dios, entonces sé que la tarea está hecha. Entonces vamos a empezar. Versículo 1 y 2 de Génesis 6 habla de que, bueno, acuérdense que habíamos terminado, hagamos un recuento en Génesis 5, habíamos visto las generaciones de Adán y la última generación había terminado en Noé, que había tenido 3, Sem y Jafet. Ahí nos quedamos. Entonces ya en Génesis 6 empieza el Señor a hablarnos que empieza a poblar la tierra. El hombre se dejaba llevar por la mujer y empieza la promiscuidad y la sexual. Sí, o sea que aquí desde Adán, como habíamos hablado, ya había gente y toda la genealogía de Enos, Caín, Mahalalel, Enoc, Matusalén, ellos tuvieron hijos e hijas. Todas esas personas ya estaban en la tierra ubicados y multiplicándose. ¿Pero qué encontró el Señor? Mucha inmoralidad y promiscuidad. Ahí ya empezó a ver que el hombre no se portaba bien, que el hombre ya, la parte sexual era una debilidad tenaz y empezaba a tener mucho. Nos muestra la Biblia. Entonces dice el versículo 3, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Mire lo que el Señor dice, no es más que carne, imagínese. Es que no había espíritu en ese momento, había solo carne y preocupante porque imagínese todo lo que... O sea, habíamos dejado a un lado la parte espiritual, o sea, ya no estaban como orando mucho, ya no estaban como tan entregados. Por lo que sucedió con Adán y Eva, o sea, ya ellos definitivamente se dedicaron fue a ofender a Dios. O sea, la gente se empezó a desordenar tenazmente, pues porque digamos que se les había dejado la función de procrear, pero lo cogieron como de recreo. Ya empezaron unos con otras y esta también me gusta y esta también y esta también. Que al comienzo dice muy clarito que los hombres veían la hermosura de la mujer. Cualquier parecido con la realidad, pues la verdad no es que sea tanta la diferencia, pero sí, la verdad ellos colocaban aquí mucho sus ojos yo creo que sí, de la misma manera como ahorita, la mujer tuvo que haber sido muy bonita, pero su debilidad era muy fuerte en ese tiempo y Dios se dolió. Entonces acá hay un pedacito en el versículo 2 que dice, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas y entonces escogieron entre todas ellas o sea, como que se unieron a ellas. Habla de los hijos de Dios, no está hablando de los hijos de los hombres, sino hijos de Dios. Pero decía, escogieron entre ellas, o sea que entre las hijas de los hombres. Me gustó esta y me gustó esta, o sea, todas les gustaban. Y entonces ahí es donde Dios empieza a enojar. Entonces en el versículo 4 dice, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después ellos fueron los famosos héroes de los antiguos tiempos. Aquí nos está hablando específicamente de hijos de Dios. Entonces están hablando, según los estudios que vimos, de los ángeles caídos. Hijos de Dios, pero que le embarraron y que cayeron.
acordarse más adelante de pronto los que han leído la parte de Abraham, cuando van a destruir Sodoma y Gomorra, Dios envía 3 hombres, que son 3 ángeles, que son los que avisan a Abraham que van a destruir a Sodoma y Gomorra, y ahí es donde Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Llega Abraham y atiende a esos ángeles. Entonces, ahí nos damos cuenta que los ángeles eran personas como nosotros. O sea, ellos tenían la facultad de, o sea, cosas sobrenaturales y también se parecían a humanos. Privilegios que Dios le dio a esos ángeles en parecerse al hombre. Y esos hombres, perdón, como fueron caídos, o sea, la embarraron. No, pero ellos no eran caídos. Ahí no llegaron los No, caídos. porque Dios los envió a ellos con un mensaje y los envió con la función de ir a destruir Sodoma y Gomorra. Ah, pero tú estás hablando en la época de Abraham. Por eso, hay ángeles buenos y hay ángeles que se cayeron. Esos ángeles de los que les estoy hablando de Abraham eran buenos. Dicen que eran hermosos, que cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, cuando ellos entraron, el pueblo fue a golpear allá y a decirle a Lot que los sacara porque ellos querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. Entonces Lot les dijo que no las hijas, pero que no le fueran a hacer eso a los ángeles. Entonces ahí nos podemos ver lo hermosos que eran los ángeles. Y son seres humanos. Entonces, aquí nos está hablando específicamente en Génesis 6 de ángeles que ellos bajaron con alguna función de ver la hermosura de la mujer. Entonces, al ver la hermosura de la mujer, ellos quisieron también tener relaciones sexuales con ellas y tuvieron esas relaciones y dice que de esas relaciones nacieron los gigantes. Exacto. ¿Pero también femeninos? No. El ángel lo nombran masculino, como el ángel Gabriel. Eso es bueno aclararlo porque que fue a María, de que iba a ser madre. O sea, casi siempre en la Biblia el ángel lo tipifica en masculino. Perfecto, listo. Entonces dice que y esos ángeles tuvieron relaciones. Y ahí Dios castigó, por eso ya se volvieron ángeles caídos. Dios los castigó después de eso que ellos hicieron, porque Dios les había colocado unos límites a los ángeles, pero ellos no siguieron los límites. Ellos sobrepasaron los límites y terminaron haciendo esto. Entonces, de ahí es que terminan naciendo gigantes. Antes los gigantes medían 3 metros. Parecido a Goliat. Era como Goliat. Entonces, Goliat es una generación de gigantes. Entonces, seguimos en el versículo 5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dos cosas. Se arrepintió Dios de habernos hecho. Y segundo, le dolió en su corazón. O sea, le dolió el comportamiento de nosotros y le pesó. Entonces ahí uno dice, nosotros herimos a Dios. Fue antes muy misericordioso, porque imagínense desde Adán y todas las generaciones que pasaron, y él aún así tuvo que dar casi a decir, ya está la verdad, lo que hice, no debería haberlo hecho. Entonces nosotros mismos nos encargamos de que Dios se sintiera de esa manera, porque pues cuando en la vida de un ser humano no hay límites, de nosotros mismos no nos coloquemos límites, y la misma Biblia también nos pone límites, nosotros desbordamos. O sea, sí. Por eso digamos que en las ciudades hay reglas, que hay constituciones, que hay leyes, porque si no hubiesen las leyes esto estaría un caos completo. Supremamente acabado. Y lo más triste de todo eso es que desde esa época, cuando Dios empezó a hablar de la genealogía, solamente hasta el tiempo de Noé encontró un hombre conforme a lo que Dios quería. Pero dice en el versículo 8,
dice, sin embargo, el Señor mira con buenos ojos. Sí, exactamente. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. De toda la gente, y uno se pone a mirar de verdad cómo siempre resaltó los errores del hombre. Y somos, bueno, digamos, Dios somos no es que pocos. los haya resaltado, sino que nosotros ya llegamos que le sacamos, o sea, el mal Sí, genio a Dios. O pero sea, lo porque Él que nos Dios, creó con amor y pero Él quería algo el bueno. punto es que en este momento sí, exacto, hay mucha gente que definitivamente está haciendo las cosas mal, no está haciendo la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo es, en este tiempo, a pesar de que el avivamiento y a pesar de que Dios se está moviendo más y que la gente está conociendo más de Dios, todavía falta. Y Dios le agradaría que no fueran poquitos o que no fuésemos poquitos, sino que la verdad que fuéramos muchos. Pero en este tiempo fue crítico porque solamente un hombre. Mm, ahí sí fue crítico. Entonces Dios le dice a Noé en el versículo 13 de Génesis 6. Ahí vamos. Con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos en el mundo entero. Aquí que dice en Génesis 6, el ¿sí? 6. Yo estoy leyendo la Biblia en la versión Dios habla hoy. Esta es la verso 13. La reina. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido todo ser. Porque Imagínate, la tierra, no solamente iba a acabar con el hombre, sino con sí, también todo habla ser, porque dice, había porque violencia. la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿De quién está hablando? Pues del hombre. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, todo lo que había encima, todos los seres vivos, con espíritu y animales y personas. Entonces ahí empiezan las instrucciones a Noé. Ustedes pueden leer del versículo 14 al 16. ¿Cómo le empieza a indicar a él que empiece a hacer un arca? Porque él va a enviar un diluvio. Entonces le dice que será de 3 pisos, la puerta al lado de la ventana, que la calafetera es con brea, mejor dicho, le dio Sí, sí. especificaciones O sea, que iba a tener las dimensiones adecuadas. ¿Por qué? Porque él quería salvar animales y salvar a la familia de Noé. Entonces él le dio todas las especificaciones a hacer caso. Fue obediente. Dice que no hizo todo lo que Dios le ordenó. Entonces Dios le habla y le dice, pero contigo estableceré mi alianza y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa y tus nueras y tú. Una familia de todo lo que había, una sola familia se salvó. Difícil, dura esa decisión. Y ahí termina Génesis 6. Génesis 6. Vamos con Génesis 7. Vamos al capítulo 7 para que vayan ustedes también leyendo su Biblia y van con nosotros. El versículo 1, Dios le indica a Noé que debe entrar al arca con obviamente su esposa, sus hijos y sus nueras. En el versículo 3 ingresan al arca 7 parejas de animales limpios. Casi siempre nos decían que eran 2 animalitos, o sea, la parejita nomás de animalitos. No. Pero O entonces sea, no eran lo solo que Dios 2. aquí muestra es que Pero él o por especie, mínimo, pasó 2 parejitas. Dice 2 parejas. Y de esas, más adelante dice que cogió 7 parejas de una misma especie. ¿Por qué hizo eso? Porque primero tenían que alimentarse. O sea, no podía llevar una oveja porque ¿qué le el daba de ovejo. comer al león? Exacto, o sea, Tenía que comerse una vaca o algo. él tenía que alimentar a los animales que estaban ahí Y alimentarse en y ellos. alimentarse en ellos y también hacer Y uno sacrificio piensa para desde Dios. pequeño le dicen que solamente entraba No, 2 animalitos y que era macho y hembra dice, de esa siete, especie nomás. más adelantico ahí en el versículo 3, 4, sí,
Dice 7 parejas por especie En el de 3. algunos de los que son limpios, o sea, para comer. Sí, porque Dios también tenía como una lista de animales que para él consideraba impuros. Entonces, eran animales limpios de los que ellos también se podían alimentar. Entonces, en el versículo 4, ahí en ese versículo me sorprende algo que es lo que mi esposa va a leer. Porque cuéntales. porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches, porque voy a borrar la tierra, voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Exacto, o sea, ese proceso del abordaje para llegar a Para tener subir todas al las arca. especies y todo eso, duró 7 Una semana. semanas para poder hacer todo ese proceso. Mientras Eso no fue llegaban todos que los un solo día animalitos. suban y suban animales, no, él tenía, y mientras que organizaba todo, los acomodaba, se organizaba, él fue como muy ingenioso. Los más pesados, me imagino que los dejó en el primer nivel, por eso hacer 3 niveles. En el primer nivel me imagino que dejó los más pesados, así sucesivamente, y Sí, ellos estaban en el tercer, hombre. y para poder estar vigilando, porque dice que tenía una ventana arriba. Ahorita vamos a Pero hablar más para adelante a se ver secaran todas. cómo iban las cosas. Entonces dice que no hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. En el versículo 11, las fuentes del mar, se empezó a llover como Dios manda. Eso. Y Pero acá dice el versículo 16, dice lo siguiente. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta de la barca. o sea, fue Dios el que cerró la puerta. Imagínese el... Yo pensé que había... Claro, yo también, o con los hijos que habían hecho un sistema que no fue el mismo, Dios estaba hizo esto. cayendo, ya el agua ya está empezando a llover, entonces Dios dijo hasta aquí fue, y él fue el que Ya cerró lo la que puerta. fue y quedó por fuera. Entonces dice que se cubrió las montañas de agua, o sea, el pico más alto se cubrió y de ahí hacia arriba 7 metros más de agua. O sea, Hasta es más totales. Y arriba lo que dice mi esposa es metros por encima del pico más de las montañas. O sea, fue una cantidad inmensa. O sea, uno se pone a pensar, no quedó nada. nosotros estamos a 2.700 metros por encima del nivel del mar. Y eso que acá la montaña más alta es Monserrate. Imagínense allá en picos altísimos de 5.000 algo El Everest. de metros. De 5.000 metros. Imagínense todo el agua que se tuvo que haber llenado. O sea, eso fue impresionante. Y dice, todo lo que había en tierra firme y que tenía vida murió. Dice que muere ahí, mueren todos y pasan 150 días lloviendo y Dios en silencio total. O sea que Dios se desconectó de Noé, de la gente, de los animales, 150 días. Y llueva que llueva. Yo creo que para el versículo 18, Dios se acordó de Noé. O sea, Dios duró 150 días. Yo pienso que también como dolor, dijo, tenaz lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que he tenido que hacer. Pero imagínense que si hubiera pasado, ¿cómo sería ahorita la maldad de la tierra? Pero Como, sí, sí, ya la... sí, ahorita también se Lo que pasa hay es que muchos que dicen que en este momento hay varias ciudades donde Sodoma y Gomorra como que les queda pequeñito. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo y todo lo que está generando, ¿verdad? Antes Dios ha tenido misericordia, ¿verdad? Antes Dios ha tenido muchísima misericordia de nosotros,
para que Él no mande su castigo. Y un castigo como estos, donde toda la tierra se cubrió, porque dice que acabaré Entonces, con la tierra, acabaré con los seres vivos que respire, pues. Génesis 8 empieza diciendo que Dios se acordó de Noé. Entonces Dios se acordó de la barca y dice que él sopló un viento fuerte y comenzó a bajar el agua. O sea, ahí. Dice el versículo 2, se cerraron las puertas del mar y las compuertas del cielo. Y en ese momento deja de llover. Ahí deja de llover totalmente. En el versículo del 4 al 6 dice, se detiene el arca el 17 de... Aquí no les dijimos, empezó. O sea, Noé tenía 600 años. La historia dice que Noé tenía 600 años y que en el segundo mes, o sea, para nuestro calendario, aclaro, para nuestro calendario sería febrero, que el día 17 del segundo mes empezó todo lo que tenía planeado Dios con respecto al diluvio. Y acá llevamos en julio, o sea que ya han pasado 5 meses, y hace referencia al día, o sea, 5 meses exactos, y ahí lo que hace es que el arca llega a una montaña que se llama Ararat, una montaña que tiene 5037 metros de alta, y se queda ahí, se estaciona ahí. Dice que es la montaña más alta y nosotros miramos por el famoso Google dónde queda esa montaña de Ararat y resulta que queda en Turquía. Así que se estacionó en Turquía. Con frontera con Irán, ahí está. Y que es un volcán inactivo, dice. ¿Y ese volcán inactivo todavía está? Pueden buscarlo por Google. Ararat. Entonces dice que se empieza a ver la cima de los montes en el mes 10. Solo hasta 8 meses después se empezaron a ver como los picos. No, estamos en julio. No, acá, en el mes 10. Agosto, septiembre, octubre. 3 meses después. No, en el mes séptimo se quedó estacionada Por eso deja de llover. Y en el 3 meses más allá, más adelante, ya en octubre, se empiezan a ver los picos de los montes. Exactamente. Entonces ya ellos empiezan a ver los piquitos. Y dice que Noé abre la ventana que ellos habían colocado. Y él envía un cuervo a que vaya y mire, pero el cuervo no volvió, el cuervo se perdió. Era el animal más apto para poder mirar si ya había... Volar más lejos. Si ya se había desinundado la tierra y podía llegar a ubicarse en esto. Pero la verdad... No volvió el cuervito. Después mandó ¿qué? Una paloma. Una paloma. Manda a la paloma, pero la paloma regresa al arca porque no tuvo donde reposar, dice ahí en el versículo 6 al 9. El versículo del 10 al 12 dice que Noé espera 7 días más y vuelve nuevamente a enviar la paloma. La paloma regresa con una hoja de olivo en su pico. Y dice que después de eso vuelve y espera otros 7 días más y la vuelve a enviar y ella ya no regresa. Entonces dice, se seca totalmente la tierra el 17 de febrero del siguiente año. No, el 26. El 26 de febrero del siguiente año. El 26 de febrero del año 601, dice la palabra. Del año 600, o sea que realmente duró 1 año y 10 días. Todo el proceso del diluvio para que los animales, Noé pudiera bajar. Harto. 1 año duró y nosotros llevamos 3 meses y ya estamos estresados con el coronavirus. No duró en cuarentena 1 año. 1 año completo duró. Entonces dice que ya, bueno, se seca la tierra en el versículo 14 y en el 15 al 19 que se desocupa el arca, entonces empiezan a sacar los animalitos, empiezan a sacar la gente, empiezan a sacar a todo el mundo. Y dice el verso 20 y 21. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales, aves y aves puras, unos de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando el Señor le llegó este olor tan agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como hice esa vez. Pero en la Biblia, en la Reina Valera, dice que no los va a volver a destruir en diluvio. O sea, en forma de diluvio no los vuelve a destruir.
Y dice que el hombre disfrutará de todo lo que encuentre en la tierra. Ahora pasamos a Génesis 9, capítulo 9. Génesis 9 nos habla que Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice que poblen la tierra. Entonces, acuérdense, ya solamente quedaban ellos, ahora sí. Los animales estarán bajo su poder y todo lo que tienen ahí va a ser para su manutención. O sea, Dios vuelve y le da al hombre todo. Todo para poder vivir, todo para poder comer, todo para estar bien. Y les da un mandamiento, no coman sangre. Entonces en el versículo 4 les dice, no deben comer sangre, porque en la sangre está la vida. Exacto. Y en el versículo 5 dice, yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. O sea que cuando alguien mata a otra persona, Dios le pedirá cuentas por la vida de esa persona. Así como pasó con Caín y Abel. Versículo 9 al 17 habla de la alianza de Dios con el hombre. Entonces dice que Dios no volverá a destruir la tierra con diluvio y que la señal será el arco iris. El arco iris. Entonces una de la otra manifestación científica que demuestra la Biblia es el arco iris. Cuando se mezclan las gotas de agua, el sol, o sea, la luz del sol, o sea, en las nubes, ese efecto físico-químico que se genera, muy bonito. Entonces, cada vez que usted vea el arco iris, es la señal del pacto. O sea, Dios te está diciendo ahí, o nos está diciendo a todos nosotros, que inclusive uno queda maravillado de ese fenómeno tan hermoso que es. O sea, cuando uno ve el arco iris es algo muy hermoso. Entonces ahí lo que Dios te está diciendo, o nos está diciendo a todos nosotros es, esta es mi señal del pacto, no los volveré a destruir de esa manera tan tenaz como lo hice antes. Entonces ya vamos al los versículos 18 al 19 de Génesis 9. Dice, a través de Cam, de Sen y de Jafet se empezó a poblar la tierra. Noé cultivaba la tierra y plantó una viña. Dice que un día él cogió de la viña y empezó a beber vino y se emborrachó. Se emborrachó, pero tenazmente. Tan Porque no tenaz que estaba perdió enseñado el a tomar. control y dice que resultó desnudo. Se desnudó. Desnudo, o sea, él como que Se quitó la se ropa le y se fueron las luces. desnudó. Por eso el alcohol no es tan bueno, porque uno resulta Cuando desnudo pierde en un el... momento X y hace celoso. Toca que dice que sepan Sí. tomar vino. Y después ahí, ¿qué pasó con los hijos, hombre? Dice que Noé se despierta. Que entró fue Cam. Cam. Cam Cam fue el que entró. se dio cuenta de la desnudez de Noé. Can entra y se da cuenta de su papá y yo no sé si se asustó, si se rió, si Pues según lo que se ve es que se quedó él se mirando. burló. Así lo que se ve es que se burló y quiso darle a conocer a sus hermanos la desnudez del papá. Pero mire que los hermanos no tomaron con esa actitud, sino que dice la palabra que ellos cogieron un manto y se fueron de espaldas, ni siquiera lo miraron, de espaldas hacia el papá y lo cubrieron. Mientras que Cam no sí lo miró e inclusive trató, pues lo que la Biblia no muestra que él se burló, pero de todas maneras cuando despertó Noé, él se enojó muchísimo con Cam, muchísimo, y lo maldijo. Y le dijo que él iba a servirle A a los Jafet hermanos. y el otro que es a Sem. Dijo, usted le va a servir a ellos dos por haber hecho lo que ha hecho. O sea, eso ahí empieza pues como a mostrarse como ese respeto, yo creo que él tuvo que haberse burlado de Sí, Noé. eso ahí sí nos enseña la honra de los padres porque ahí habla que Noé bendijo la actitud de Cam, de Sem y de Jafet, Sí. de no Y haber Cam descubierto es su el papá, desnudez. el padre de los cananitas, de la tierra de Canaán. Y usted sabe que la tierra de Canaán fue la tierra prometida de Dios, pero ahí había mucha violencia, había mucho guerra, mucho problema y pecado. O sea, ahí Y fue cuando los hebreos entraron allá y empezaron hoy en día a pelear con ellos. esto nos puede enseñar como cuando nosotros como hijos a veces nos sentimos como con la autoridad de juzgar a los padres por los errores que cometieron.
No, eso no. y de una u otra forma terminamos irrespetándolos y quitándoles su lugar de honra. Tenemos que entender que los padres no se les enseñó a ser padres, que a todos nos tocó estrellarnos en algún momento, todos cometimos errores y que lo único o sea, es un mandamiento que Dios dejó que nosotros debíamos honrar a nuestros padres para que tengamos larga vida. Es un mandamiento que viene con promesa y desde aquí se ve lo importante que fue o sea, más adelante muestran que la generación de Cam fue, o sea, mala. Tenaz. Y ver eso, o sea, ver que la maldición de un padre hacia un hijo, cómo afecta muchísimo. O sea, nosotros los padres deberíamos de tener más cuidado con eso porque cuando maldicen los hijos, eso es terrible. Vamos al Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10, Habla de la genealogía de ventaja, Noé. sí, habla de los hijos de Cam, de Sem, de Cam y de Jafet. Entonces hablan de cada uno de los que tuvo, pues que son varios. Pues no sé si los quieran que se los leamos. De Algunos, Sem era leamos Elam, Asur. de Sem sería Elam, Asur, Arfasat, Lut y Aram. Esos fueron los hijos. Tienen nombres para que les coloquen a sus hijos, futuros hijos, para que... Entonces de Arfasat, de los hijos de Sem, él tiene a Sala y a Heber. Y Heber tiene a Joctán y a Peleg. Y aquí más adelante me muestra que de Peleg sale Reú, Nacor, Taré, y de Taré nace Abraham. O sea, que de la genealogía de Sem sale Abraham, nace Abraham. De Cam, dice que los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y muestran sus hijos. Pero entonces me llamó la atención Canaán porque de Canaán, el último hijo de Cam, sale yo creo que ustedes los han leído en la Biblia, los que han leído la Biblia. Los amorreos, el jerjeseo, el heveo, el araseo, el cineo, Amateo, mejor dicho, todos... Son las tribus o las poblaciones o los pueblos que atacaron al pueblo de Israel, eran los enemigos de Israel. Ellos tenían un territorio y acuérdense que cuando estaba Josué, Dios lo mandó a que ellos reclamaran esa tierra de Canaán. O sea, miren hasta dónde llevó la maldición. Ellos fueron despojados de su tierra porque la maldad de ellos era grande, precisamente por la maldición que Noé le dio a Cam y quedó en Canaán. Entonces ya después ellos son destruidos por el pueblo de Israel. El hijo fue Jafet, que tuvo a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás, y cada uno de ellos también tuvo hijos. Entonces ahí el Génesis 10 nos habla, es pura genealogía, para que cuando tengan tiempo lo miren. Sí. No, pero ya que ustedes ya conocen qué fue lo que pasó con Can y todo, entonces dice, ya entiendo, de los jebuseos, amorreos, usted dice, esos son hijos de Cam. Eso más adelante lo vamos a ver cuando estemos por allá por los lados de Josué. Exacto. Cuando ya vayamos allá adelante, ¿de dónde salieron? Usted se acordará, de la generación de Canaán. Entonces les va a quedar más fácil entender la Biblia. Y esa es la idea de este en vivo que estamos haciendo todos los miércoles, para que ustedes conozcan de la Biblia, para que ustedes le compartan a las personas que les cuesta entender la Biblia, que no la han podido leer, que de pronto no, hay gente que ya es muy mayor y le cuesta leer la letra muy pequeña, de pronto la letra, o sea, no la entienden. Entonces es para esas personas, para que ustedes la compartan y ellos aprendan a ir leyendo la Biblia. Génesis capítulo 11, que era hasta ahí, o sea, del 6 al 11. Entonces, el 11 nos habla de la torre de Babel. Entonces dice que todos en la tierra tenían una sola lengua.
Toda esa gente de la que hablamos, los hijos de Sem, de Can y de Jafet, todos tenían una sola lengua. Y se quisieron, en el versículo 3, hicieron ladrillos y asfalto. Y ellos querían, se pusieron de acuerdo para edificar una torre, una ciudad. O sea, ellas querían construir eso y empezaron a hacerlo. Sí, a alguno se le ocurrió que podía llegar al cielo. Eso fue alguno que dijo, yo creo que podemos llegar al cielo y hagámosla para poder conocer qué hay ahí arriba. Y siempre el hombre ha querido como conocer las cosas ocultas, las cosas de Dios, las cosas divinas. Cuando Dios nos ha dicho, no te imagines, no pienses, no analices la parte de qué pasará arriba, lo que hay arriba de ti o lo que hay en el profundo del mar, no busques allá. Pero no, el hombre por lo general es curioso y siempre ha querido estar más allá del cielo, ha llegado ya a los planetas y quiere llegar más. Entonces, 5 dice, pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres, o sea, Dios dijo, y fue y se asomó, no, voy a mirar qué es lo que están haciendo. Y pensó, un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo conocía que el obstinado y terco. Entonces dijo, no, esta gente va a seguir haciendo eso, entonces, Y dijo, es mejor, te dice, es mejor que bajemos a confundir su idioma. Estaba hablando el Señor con el Espíritu Santo y con Jesús. Que bajemos. Es mejor que bajemos y a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó a la tierra y ellos dejaron de construir esa ciudad. En el lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y allí los dispersó por todo el. Por eso la ciudad se llamó Babel. Entonces, o sea, Dios no quería que. O sea, Dios siempre ha sido muy a él. O sea, él nos dice a nosotros, yo soy tu Dios, creador, yo soy la que cree todo esto. Usted no tiene, o sea, eso no le compete a usted conocer cómo fue la vida, la crea. Pero Dios sabía que no iban a llegar. Es obvio que mire, no iban a llegar. Yo creo que Dios dijo, esta gente está perdiendo el tiempo, porque si ustedes miran hoy en día envían un cohete. El cohete sale de la atmósfera y va ahí a la luna, va a otro planeta. Júpiter, hemos ido. Y no, o sea, gente para que pierda el tiempo, o sea, no hay necesidad de que hagan eso porque van a perder el tiempo. Entonces más bien confundámoslos para que cada uno vaya y como que haga se dedique a hacer otra cosa. Sus cosas. Ahí se crean los idiomas, entonces hay el hebreo. Entonces se unen, ahí se unen los que quedan con el mismo idioma y se empiezan a repartir por la tierra. Todos los que empiezan, cada uno de los idiomas y ellos empiezan, y por eso es que se empiezan a formar, digamos, las naciones con su idioma. Y hoy en día vemos naciones con idiomas distintos y la gente se pregunta cómo fue, pues fue ahí en la Torre de Babel, para que lo tengan en cuenta. Exactamente. En hebreo, Torre de Babel, Babel significa Balal y Balal significa confundir. Habla ahí, ya terminando el capítulo, en el versículo 10, habla de los descendientes de Sem. Que era lo que hablábamos ahorita. De la genealogía de Sem, que era lo que hablábamos, que el último hijo de Sem fue Tare, y Tare engendró a Abraham. Entonces, acá todo lo que fue Noé y sus 3 hijos y su genealogía. Aquí ya acaba esa genealogía. Ahorita empieza todo lo que es con Abraham. Entonces dice que Nacor, Abraham y Harán. Ellos. Harán tuvo a Lot. O sea que Lot era primo de Abraham.
porque en este tiempo no era Abraham, sino Abram. Y Nacor, que era el otro hermano. Pero entonces No, aquí ya queda... Lot era el de Abraham. de Abraham, hijo de Arán. Lot era el hijo de Arán, pero del hermano de Abraham, o sea, era el sobrino. Génesis capítulo 11 de tarea hasta el 16 creo que 16. Era. Vamos a analizar esos 5 capítulos, que es todo lo que es relacionado con Abraham, cómo fue su llamado, cómo fueron sus cosas. Espero que hayan aprendido. Espero que si tienen alguna duda, pues vuelvan a ver el video. Si no vieron el video pasado, está en la página el video que se llama Génesis del 1 al 5. Conociendo la Biblia. Génesis del 1 al 5. Y es el capítulo, es el segunda 11. Entonces, mis hermanos, usen esta información para su provecho. ¿Cuál es la intención de nosotros? Que ustedes conozcan la Biblia. Y que, como siempre lo hemos dicho, el que conoce la palabra, el que conoce de Dios, no va a ser confundido, no va a ser engañado. Entonces nos tomamos en ese trabajo, porque yo sé que cada 8 días estar trabajando de a 5 capítulos, pues no es fácil. Con la prédica del sábado. Facilitarles a ustedes para que nos vimos la importancia que ustedes aprendan. Vimos la necesidad porque hemos hablado con muchas personas y las personas nos decían que no leían la Biblia o que simplemente leían las promesas, pero es que la promesa sin el mandamiento queda coja. Siempre, casi siempre los mandamientos, las promesas tienen un mandamiento, porque Dios nos dice, si tú te portas de esta manera vas a recibir esto. Si tú honras a padre y madre vas a tener largura de días. Un buen hijo vas a... O sea, cosas así. Entonces no podemos separar el mandamiento de la promesa, porque es muy lindo que compartan los mensajes, que Dios te bendiga, que Dios te va a prosperar, que Dios esto, pero si no muestran el mandamiento, o sea, dije de cambio en mi vida, pues está coja. No se va a poder ver la promesa y que la haga y que la comparta. Si no está el mandamiento cumple, pues difícilmente va a poder ver la promesa. Exacto. Entonces, mis amados, los espero el miércoles a las 6:30 de la tarde. Nosotros nos estamos comunicando con ustedes y espero que lean, por favor, lean del capítulo 12 al 16. Sí, por favor. Entonces, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por acompañarlos. Reenvíen el video para que las personas conozcan, aprendan. Y nos vemos el sábado. El sábado anterior no pudimos transmitir, tenemos unos problemitas técnicos. Sí, señora, pero si Dios lo permite, este sábado tenemos una palabra de gran bendición y los esperamos. Entonces, muchas bendiciones, los amamos. Que Dios los bendiga. Y mucha bendición. Chao.